Monte Líbano, aldea de Becaa Cafra, el punto más alto del país, casas que se aferran a la roca a 1500 metros de altura. Abril de 1899. Es de noche. Los campesinos que cruzan el cementerio del monasterio notan algo extraño. Una luz azulada que brota directamente de la tierra, desde una tumba reciente y sin nombre. La luz se repite varias noches. Decenas de personas acuden a verla con sus propios ojos, y el rumor llega hasta el superior del monasterio de Anaya. Él toma una decisión que cambiará todo: abrir la tumba de un monje sencillo, muerto apenas 4 meses antes. Cuando rompen la tierra, los monjes retroceden un paso. El cuerpo no muestra signos de descomposición. La piel sigue suave, las articulaciones aún ceden, como si el hombre durmiera y no llevara 120 días bajo tierra. Y lo más extraño, del cuerpo brota una mezcla espesa, parecida a sangre mezclada con agua. No es putrefacción, no hay ningún olor a descomposición. Solo un aroma suave, casi imperceptible, que los monjes llamarán más tarde el perfume de la santidad. El hombre de esa tumba se llamaba Charbel Makhlouf. Al nacer, Yusuf Antun Makhlouf, el 8 de mayo de 1828, en una familia humilde de montañeses. Ya en la tercera generación de su linaje había 2 tíos monjes, y desde niño él mismo se escapaba a una cueva cercana a su casa para rezar a solas durante horas. A los 23 años se marchó en secreto, sin avisar a su madre, hacia el monasterio de Maifuk, dejando solo una nota. Tomó el nombre de Charbel en honor a un mártir sirio del siglo II, del que casi nadie se acordaba ya. Lo que sigue es un camino que en el papel parece casi monótono, pero es justo en esa monotonía donde se esconde la clave del misterio. Charbel no hizo milagros en vida, no profetizó, no sanó multitudes. Durante 16 años vivió en la comunidad del monasterio de Anaya, haciendo el trabajo más simple: trabajar la tierra, cocinar, copiar textos. Después pidió permiso para algo que incluso su propia orden consideraba extremo: retirarse en clausura absoluta a la ermita de San Pedro y San Pablo, a varias horas a pie del monasterio, entre rocas y matorrales. Allí se instaló en 1870 y pasó 23 años, casi sin salir de su celda, comiendo lo mínimo, durmiendo sobre tablas. La muerte llegó tal como él mismo. Probablemente la habría deseado, durante la misa. El 24 de diciembre de 1898, en el momento de la elevación de las sagradas especies, pronunciando las palabras de la consagración, fue derribado por un derrame justo frente al altar. No pudieron quitarle el cáliz de las manos durante varios segundos. Los dedos se le habían crispado con tal fuerza que los monjes tuvieron que abrirlos a la fuerza. Pasó 8 días en parálisis, sin recobrar la conciencia, y murió la noche de Navidad. Lo enterraron sin embalsamar, como a cualquier otro monje, en una fosa simple junto al muro del monasterio, sin lápida, sin ceremonia especial. Nadie en ese momento imaginaba que aquella tumba modesta volvería a abrirse 4 meses después, y que lo que encontrarían dentro pondría en marcha un misterio que, 120 años más tarde, la ciencia todavía no ha logrado explicar del todo. La noticia de la tumba abierta no se quedó entre los muros de Anaya. Médicos llegaron desde Beirut, después desde Francia, escépticos casi todos, dispuestos a encontrar una explicación racional para lo que los monjes describían. ¿Qué podía hacer que un cuerpo enterrado sin ningún tratamiento conservara su flexibilidad después de meses bajo tierra húmeda? Ninguno de ellos volvió con una respuesta convincente. Algunos hablaron de la composición del suelo, de una posible momificación natural. Pero ninguna de esas teorías explicaba lo más inquietante. El líquido seguía brotando. No fue un fenómeno de unos pocos meses. Volvieron a abrir la tumba en 1927, casi 30 años después de la muerte, y el cuerpo seguía igual. Lo abrieron otra vez en 1950, ya con comisiones médicas formales, instrumentos, informes firmados. Y otra vez encontraron lo mismo: ni rigidez cadavérica vencida por el tiempo, ni el menor rastro de putrefacción.
y esa secreción constante que obligaba a los monjes a cambiarle el hábito una y otra vez, año tras año. Hubo que coser nuevas túnicas con regularidad, simplemente porque las anteriores quedaban empapadas. Cabe preguntarse qué sintieron esos médicos al firmar sus propios informes. Hombres de ciencia, formados para confiar en lo medible, viéndose obligados a poner por escrito una conclusión que contradecía todo lo que sabían sobre la descomposición humana. Ninguno se atrevió a usar la palabra milagro en sus documentos oficiales, pero ninguno encontró tampoco una palabra mejor para lo que tenían delante. Fue precisamente la exhumación de 1950 la que cambió la escala del fenómeno. Hasta entonces, Charbel era una historia local, conocida sobre todo en las montañas del Líbano. Pero ese año comenzaron a llegar casi de golpe decenas de testimonios de curaciones atribuidas a él, enfermedades consideradas incurables por los médicos, retrocediendo después de que los enfermos rezaran ante su tumba o tocaran un trozo de tela empapada en aquel líquido que los monjes recogían en algodón. Una religiosa libanesa, enferma desde hacía años de un mal ocular que los especialistas habían declarado sin solución, recuperó la vista por completo. Ese caso, documentado y revisado, terminó siendo uno de los que el Vaticano analizó con mayor rigor cuando se abrió formalmente el proceso de beatificación. Roma no se movía rápido en estos asuntos, y no lo hizo tampoco esta vez. Años de investigación, interrogatorios a testigos, revisión de los informes médicos, antes de que el Papa Pablo VI declarara beato a Charbel Macluf el 5 de diciembre de 1965. Faltaban todavía 12 años para la canonización, que llegaría el 9 de octubre de 1977, tras confirmarse un segundo milagro atribuido a su intercesión. Para entonces, la pequeña fosa junto al muro del monasterio ya no podía contener lo que se había convertido en un fenómeno de masas. Construyeron una capilla nueva, pensada específicamente para él, con un ataúd de cristal donde el cuerpo quedó expuesto a la vista de los peregrinos. Y ahí sigue, todavía hoy, visitado por cientos de miles de personas cada año que llegan desde todo el mundo a ver con sus propios ojos lo que generaciones de médicos no han podido reducir a una explicación sencilla. Porque ahí está la pregunta que ninguna comisión médica ha resuelto del todo. ¿Cómo puede un cuerpo, sin vida, sin tratamiento, sin ningún proceso de conservación artificial, seguir produciendo fluido más de medio siglo después de la muerte? La ciencia ha propuesto teorías sobre humedad, sobre microclimas, sobre reacciones químicas del suelo libanés. Ninguna ha sido aceptada de forma unánime, ni siquiera dentro de la propia comunidad científica. Y mientras los expertos siguen discutiendo, la tumba de cristal en Anaya continúa recibiendo visitantes que no necesitan ninguna explicación química para creer en lo que ven. El fenómeno de Charbel no se quedó encerrado en las montañas del Líbano. A finales del siglo XIX y durante buena parte del XX, miles de familias libanesas huyeron de la pobreza, del reclutamiento forzado del Imperio Otomano y más tarde de la guerra, buscando una vida nueva al otro lado del Atlántico. México, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, ahí se asentaron y junto con sus pertenencias llevaron también su fe. No llevaban una imagen cualquiera, llevaban la del monje de Anaya, el de la tumba que sangraba. Y aquí surge una pregunta incómoda para cualquier escéptico. ¿Por qué un monje libanés, que jamás salió de su montaña en vida, terminó convirtiéndose en uno de los santos más venerados de un continente que ni siquiera conocía? La respuesta no está en la teología, está en algo más simple y más humano. Cada inmigrante que llegaba sin nada a un país desconocido necesitaba aferrarse a algo familiar. Y Charbel, con su historia de pobreza extrema y su cuerpo que desafiaba la muerte, se convirtió en ese ancla. De ahí nació una costumbre que hoy se repite en miles de hogares mexicanos, brasileños y colombianos, lejos de cualquier templo libanés. Atar una cinta roja a su imagen, susurrar un pedido y dejarla ahí hasta que se cumpla. No es un rito oficial de la Iglesia. Nadie lo inventó en el Vaticano. Nació de la devoción popular,
de la necesidad de la gente de tener un gesto físico al que aferrarse cuando ya no quedan otras opciones. Y así, sin que ningún documento eclesiástico lo decretara, Charbel se ganó un título que nunca buscó: el santo de las causas imposibles. Mientras la devoción crecía fuera del Líbano, en Anaya las cosas cambiaron de manera definitiva. Tras la revisión médica de los años 50 y la beatificación, las autoridades eclesiásticas tomaron una decisión que muchos investigadores lamentan hasta hoy: no volver a abrir el cuerpo para nuevos análisis. Se selló dentro de su urna de cristal, y ahí permanece sin que la ciencia moderna, con todas las herramientas de las que dispone ahora, muy superiores a las de 1950, haya podido aplicarlas sobre los restos. ¿Qué encontraría hoy un equipo forense con tecnología actual, si se le permitiera examinar lo que ya documentaron generaciones anteriores? Es una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta, porque la Iglesia ha priorizado la dignidad del cuerpo por encima de cualquier curiosidad científica. Pero el silencio sobre el cuerpo no significó silencio sobre el monje. Todo lo contrario. A medida que pasaban las décadas, comenzaron a multiplicarse los testimonios de personas que aseguraban haberlo visto, no en sueños vagos ni en visiones difusas, sino con una claridad que ellos mismos describían como real. Un monje encapuchado, de barba blanca, que aparecía sin anunciarse, decía algo breve y desaparecía igual de rápido. Muchos de esos testigos ni siquiera sabían quién era hasta que, días después, veían una imagen suya y reconocían el mismo rostro. ¿Cuántas de esas historias pueden explicarse por simple sugestión? Probablemente muchas. Explican todas. Ahí es donde incluso los más escépticos empiezan a dudar de su propia certeza. La ermita donde vivió sus últimos 23 años, en lo alto del monte, sigue recibiendo peregrinos que suben a pie, algunos durante la noche, buscando justamente eso: un encuentro. No piden ver el cuerpo, piden algo más difícil de cuantificar todavía. Y esa búsqueda, paradójicamente, es la que mantiene viva una historia que comenzó con una luz extraña sobre una tumba olvidada, en una montaña que casi nadie fuera del Líbano sabía ubicar en un mapa. Antes de ser el monje de la tumba que sangraba, antes incluso de tomar los hábitos, Yusef era apenas un niño pastor en las montañas de Bekaa Kafra, encargado de cuidar el ganado familiar. Y es de esa infancia de donde proviene la primera historia extraordinaria que se cuenta sobre él, mucho antes de cualquier exhumación o comisión médica. Una noche, según el relato que transmitieron generaciones de vecinos, dejó una vela encendida entre la paja seca del establo mientras se quedaba absorto en oración, perdiendo la noción del tiempo. Cuando los familiares lo encontraron al amanecer, la vela se había consumido por completo, pero la paja, material que arde en segundos, estaba intacta, sin una sola marca de fuego. ¿Casualidad infantil? ¿Descuido sin consecuencias? ¿O la primera señal de algo que escapaba a toda lógica? Nadie en ese momento le dio mayor peso. Solo décadas después, cuando el mundo entero discutía sobre su cuerpo incorrupto, alguien recordó aquella anécdota y la repitió con otros ojos. Su llamado religioso tampoco surgió en el vacío. 2 de sus tíos ya vivían como eremitas cuando él era pequeño, recluidos en la disciplina más estricta de la orden libanesa maronita, y el ejemplo de esos hombres, silenciosos, casi invisibles para el resto del pueblo, marcó al niño de manera profunda. No fue una vocación repentina ni una visión deslumbrante la que lo llevó al monasterio. Fue una admiración silenciosa, cultivada durante años, por la idea de desaparecer del mundo para encontrarse con algo más grande. Pero quizás lo más sorprendente de toda la historia de Charbel no esté en sus milagros ni en su cuerpo, sino en algo que pocos esperarían de un santo católico nacido en pleno corazón de un país profundamente fracturado por la religión. En el Líbano, donde cristianos maronitas, musulmanes suníes, chiíes y drusos han convivido y a veces se han enfrentado durante siglos, Charbel logró algo que ninguna autoridad religiosa ni política consiguió jamás: ser venerado por todos ellos por igual.
En hogares drusos y musulmanes de las montañas se conservan, hasta el día de hoy, estampas suyas junto a otros símbolos religiosos, y no son pocos los testimonios de curaciones atribuidas a él que provienen de familias que jamás profesaron el cristianismo. ¿Cómo explicar que un monje recluido, que pasó la vida evitando todo contacto con el exterior, terminara convirtiéndose en un punto de encuentro para comunidades que la historia reciente del Líbano ha visto enfrentarse con las armas? La respuesta más contundente llegó durante los años más oscuros del país: la Guerra Civil Libanesa, que devastó el territorio entre 1975 y 1990. Mientras milicias de distintos bandos religiosos convertían barrios enteros en escombros, el monasterio de An-Naya y la ermita donde Charbel había vivido sus últimos años permanecieron, según relatan numerosos testigos de la época, fuera del alcance de la violencia directa. Combatientes de facciones opuestas llegaron a cruzar líneas de fuego para visitar el santuario, y se cuentan historias, difíciles de verificar con precisión documental, pero repetidas con insistencia por quienes vivieron aquellos años, de soldados que depusieron las armas al llegar frente a su tumba, al menos durante el tiempo de su visita. No hace falta creer en cada uno de esos relatos al pie de la letra para entender lo que realmente está en juego aquí. Un hombre que en vida evitó deliberadamente cualquier forma de poder, que jamás predicó ante una multitud ni buscó influir en nadie, terminó convirtiéndose, mucho después de muerto, en uno de los pocos puntos de unidad real en un país que durante generaciones ha buscado desesperadamente algo que lo una. Y esa contradicción, la del ermitaño silencioso transformado en símbolo nacional que trasciende las fronteras religiosas que él mismo respetó toda su vida, sigue siendo, para cualquier historiador que se acerque a su figura, tan difícil de resolver como el misterio de su cuerpo incorrupto. 1997. El Papa Juan Pablo II viaja al Líbano, un país que apenas comenzaba a respirar después de 15 años de guerra civil. Entre las paradas de su visita, eligió una que sorprendió a muchos analistas vaticanos. Subió hasta la ermita de An-Naya, hasta la misma celda de piedra donde Charbel había pasado sus últimas 2 décadas en silencio absoluto. No fue un gesto protocolario más. El propio pontífice lo señaló después como un ejemplo de la fuerza que puede tener una vida entregada por completo a lo invisible, en contraste directo con un siglo que él mismo describía, marcado por el ruido, la violencia y la prisa. ¿Qué llevó al líder de 1.300 millones de católicos a subir esa montaña, hasta una choza de piedra perdida entre rocas, en lugar de quedarse en los grandes templos de Beirut? Quizás la misma pregunta que se hacen todavía hoy historiadores, médicos y peregrinos. ¿Qué tiene esta historia que la hace distinta a tantas otras? Porque si uno repasa el conjunto completo de los hechos, hay algo que no termina de cerrar del todo, y es precisamente eso lo que ha mantenido viva la fascinación durante más de un siglo. Un hombre que dedicó su existencia entera a desaparecer, a no dejar huella, a evitar cualquier forma de reconocimiento, terminó generando el fenómeno opuesto y exactamente proporcional. Un cuerpo que se resiste a desaparecer, una fama que no deja de crecer, una devoción que atraviesa fronteras religiosas, idiomas y continentes que él jamás imaginó pisar. Murió sin haber salido nunca de su montaña natal, y hoy su imagen cuelga en casas de México, de Brasil, de Argentina, de Colombia, sostenida por personas que ni siquiera saben pronunciar correctamente el nombre del pueblo donde nació. La ciencia, mientras tanto, sigue sin ofrecer una respuesta cerrada. Cada generación de médicos que se ha acercado al caso, desde los escépticos franceses de 1899 hasta las comisiones formales de 1950, ha terminado en el mismo punto, documentando con precisión lo que ven, pero sin poder reducirlo a una causa natural conocida. Y la Iglesia, por su parte, tomó una decisión que solo añade más peso a la pregunta sin resolver: dejar el cuerpo sellado, fuera del alcance de cualquier análisis con la tecnología actual, priorizando la fe y la dignidad por encima de la curiosidad científica. Esa decisión convierte a Charbel en algo casi único entre los casos de cuerpos incorruptos documentados en la historia de la Iglesia. Un misterio que,
Deliberadamente, nadie va a resolver. Queda entonces la pregunta de fondo, la que ninguna comisión médica ni ningún historiador ha logrado contestar del todo. ¿Es la fe la que construye estos relatos alrededor de hechos que tienen, en el fondo, una explicación simple que todavía no hemos encontrado? ¿O hay fenómenos que escapan, lisa y llanamente, a la capacidad humana de explicarlos sin que eso signifique nada sobrenatural? Charbel jamás buscó responder esa pregunta. Vivió y murió ajeno por completo a cualquier debate filosófico sobre ciencia y fe. Solo quería desaparecer en silencio en una montaña del Líbano. La ironía final de su historia es que, 128 años después de aquella noche en que la luz extraña brotó de su tumba, sigue siendo, contra toda su propia voluntad, uno de los nombres más visibles de todo el cristianismo oriental. Si te gustó esta historia, déjanos un like, cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte los nuevos episodios. Nos vemos en el próximo video.